Hola estudiantes, en este video les voy a explicar un poco cómo se logró la federalización de Buenos Aires, es decir, cómo la ciudad de Buenos Aires dejó de ser capital de la provincia de Buenos Aires y pasó a ser capital del Estado argentino, ¿sí? De la nación argentina, ¿sí? Recuerden que les había explicado que Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires resistía mucho esta federalización porque si se producía iba a perder el control del puerto y la aduana, que era la principal fuente de ingresos de la época, ¿sí? La principal fuente de ingresos para el Estado y el corazón económico de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, la oportunidad para federalizar Buenos Aires se dio recién en 1880, o sea, 20 años después, y con varias luchas de por medio por saber si se hacía o no se hacía esta federalización. Recuerden que cada 5 años se renovaba esto de que Buenos Aires era el lugar de residencia de las autoridades, ¿no? Sin ser capital, ¿sí? Bien, ese año en 1880 había elecciones presidenciales y había dos candidatos, ¿sí? Un candidato, ¿sí? Era Carlos Tejedor, que en ese momento era gobernador de Buenos Aires y se había postulado para ser presidente. Y el otro candidato era Julio Argentino Roca, que era ministro de Guerra de Avellaneda y que su principal mérito, entre comillas, era el de haber realizado la conquista de lo que llamaban en esa época de desierto, ¿sí? Que era gran parte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de San Luis, Mendoza y todo lo que es la Patagonia, que estaba hasta ese momento controlado por una confederación de tribus araucanas. Bueno, estos dos tipos se postularon para presidente y Tejedor contaba con el apoyo, además de su provincia de Buenos Aires, con el de Corrientes, y para el caso de Roca se había organizado una liga de gobernadores del interior que abarcaba al resto de las provincias, ¿sí? Bueno, las elecciones se hicieron, hubo un montón de fraude, ¿sí? El fraude era moneda corriente en esa época, ¿sí? Ya que el voto era cantado, entonces era muy fácil saber por quién votaba cada uno, y el partido que controlaba la mesa de votación por ahí lograba que los votos del partido opuesto no fueran ingresados, ¿sí? Además, el voto era voluntario y cuando se conocían por quién votaba cada persona, normalmente utilizaban el ejército o la policía para evitar que se ingrese a la mesa de votación. Entonces era un caos las votaciones de esa época, ¿sí? Las elecciones eran un caos. Por lo general había enfrentamientos armados, mucha gente iba armada a votar, se armaban verdaderas batallas campales, había muertos incluso, y eso se considera como algo normal en esa época, ¿sí? Bueno, el resultado fue que en las elecciones supuestamente gana Roca, ¿sí? Tejedor no reconoce su triunfo, lo va a denunciar fraude. Roca también va a denunciar fraude en la provincia de Buenos Aires, porque Tejedor gana en la provincia de Buenos Aires y va a decir Roca, bueno, vos hiciste fraude en la provincia de Buenos Aires. Y en Corrientes, y Tejedor va a decir, bueno, vos hiciste fraude en el resto del país. Lo cierto es que los dos hicieron fraude, pero ganaba en esa época el que lo hacía mejor, para decirlo de una forma, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Tejedor? Tejedor, molesto, trató de armar un ejército. En esa época las provincias no podían tener su propio ejército porque solamente había un ejército nacional y encima lo controlaba Roca. Entonces lo que va a hacer Tejedor va a ser crear un cuerpo de bomberos que en realidad era una pantalla para crear un ejército, ¿sí? Porque eran bomberos que se entrenaban en el uso de armas de fuego y disparar y practicar tiro al blanco, ¿sí? Entonces una vez que logró formar un pequeño ejército, se va a enfrentar con la nación, tratando de no reconocer el resultado de las elecciones, ¿sí? Bueno, lo cierto es que Roca va a enfrentar a Tejedor, se van a enfrentar los dos en una batalla en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, como pueden escuchar ahí, en esa batalla, ¿sí? Triunfa Roca, ¿bien?
lo que pueden ver ahí ustedes son imágenes de la batalla de Buenos Aires de 1880, ¿sí? También hay un mapa de la ciudad de Buenos Aires de esa época, ¿sí? Y finalmente se va a imponer Roca. Y luego de imponerse Roca en esa batalla, va a tener 3 triunfos, porque no solamente gana la batalla, ¿sí?, sino que además gana la presidencia, y el tercer triunfo va a ser convertir a la ciudad de Buenos Aires en capital de la nación, ¿sí? O sea que a partir de ahí Buenos Aires deja de ser capital de la provincia y pasa a ser capital de la nación. Es por eso que Buenos Aires 2 años más tarde va a fundar la ciudad de La Plata, que va a ser la sede de sus autoridades, ¿sí?, de la provincia. Entonces, a partir de ese momento, a partir de 1880, Buenos Aires se convierte en la capital del país, ¿sí? Y el puerto y la aduana pasan a estar en manos del Estado Nacional. Bueno, acá termina el video, espero que les haya gustado. Ha sido cortito, 2 imágenes nomás, pero para explicar este tema que queda pendiente. Muchas gracias a todos.